Ok, habíamos visto la vez pasada eh, Apocalipsis 2, terminando la última parte de Apocalipsis 2, que venía siendo la cuarta o quinta parte, y habíamos hablado sobre la iglesia de Tiatira. Habíamos dicho que la iglesia de Tiatira era el periodo que iba entre el año 508 y el año 1517. En el año 1517 fue cuando Martín Lutero presentó las 91 tesis en, en la Universidad de Wittenberg, ¿verdad? Allí colocó sus tesis y allí colocó su pensamiento, lo que él creía, como un monje retirado de la Iglesia Católica, y ahora era el líder del protestantismo. En ese momento, 1517, comienza algo que se llama la Reforma, que era una serie de críticas a la Iglesia Católica con el fin de volver a la verdad, porque según los protestantes la Iglesia Católica había tergiversado todas las cosas para enriquecerse, y la venta de indulgencias de Texel en Alemania y todas las otras cosas que hacían, despojaban a las personas de sus tierras y ponían señores feudos a trabajar, a administrar un pedazo grande de tierra, y tenía siervos alrededor que le servían sin mucho pago, y mejor dicho, una época de bastante explotación, todo orquestado más o menos por el poder de la iglesia de ese momento, la iglesia católica. Ok, en todo caso, estamos para explicar lo que es hoy, en este momento, estamos para explicar lo que es la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis está en el capítulo 3. Esta es la primera parte del capítulo 3 de Apocalipsis. Y dice así, sin más preámbulo: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ese nombre de Sardis en realidad era una ciudad, era la capital de Lidia, ¿verdad? Ahí cerca de Turquía, ahí en Turquía, mejor dicho, estaba dentro de Turquía. Casi todas las ciudades, todas las iglesias, las 7 iglesias estaban en Asia. Y casi todas estaban cerca de Turquía o en Turquía, ¿verdad? Y muy próximas la una con la otra. Era una ruta exacta. El orden que tienen en Apocalipsis es el orden que tienen en la ruta de un mapa. Si haces un mapa, ellas tendrían ese mismo orden en una ruta que tú hicieras. Eran contiguas una con otra. Y entonces la palabra Sardi tiene 2 significados que se le han dado. No se han puesto de acuerdo cuál era el verdadero nombre de Sardi. Uno dicen que Sardi viene de la misma palabra que significa escurridiza o, o que se va o que se escapa. Eso era el nombre que se le daban a las sardinas. Era el verbo donde sale la palabra sardina. Las sardinas son así, son escurridizas, se van muy pronto, ¡prum!, aparecen y desaparecen rápidamente porque son rápidas para escapar. Entonces la palabra sardis viene más o menos de ese vocablo, de salir rápido, de escapar rápido. Eso es la iglesia, el nombre de Sardis, ¿verdad? Porque la misma palabra con que más tarde se latiniza para llamar a la isla de Cerdeña, ¿verdad? Porque también en ese lugar también hay bastantes sardinas. Entonces había bastantes sardinas y por eso tomó el nombre de Cerdeña y el nombre y en cambio Sardi es la ciudad antigua, ¿verdad?, de Lidia, la capital de Lidia, pero que ahora en la actualidad se llama Sart, con S-A-R-T, Sart. Ok. Había algo importante que le iba a decir del nombre de Sardi. Que había otra connotación, y dice que Sardi puede significar lo que queda, o lo que quedó o lo que queda, y como un residuo o remanente, ¿verdad? Más o menos ese es el otro significado que tiene. También se le da el nombre, dicen que el nombre puede derivar antiguamente de una piedra preciosa llamada sardión, que en el griego se llamaba sardión, y que ese sardión era una piedra preciosa, ¿ya? Entonces ahí están esos 3 nombres, ustedes escogerán el que más se parezca. Yo me voy más por el lado de lo que queda o remanente,
porque eso era lo que quedaba del protestantismo más o menos en 1517 hasta 1798 más o menos, de 1517 a 1798, y después viene la iglesia de Filadelfia, que esa sí comienza en 1798 y termina en 1844. Pero vamos a seguir con lo que dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Miren que yo les había explicado en el primer capítulo que cuando los 7 espíritus de Dios van acompañados de las 7 estrellas se está refiriendo a mensajeros, y que los mensajeros son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Pero qué son los ángeles de las 7 iglesias? Son los líderes misioneros que salen a enseñar el evangelio a todo el mundo de las 7 iglesias. El mensaje está dirigido a los laicos. Ahora podemos hablar de laicos en la iglesia de Sardis, porque fue cuando comenzaron los primeros laicos a salir ya como misioneros autorizados y todo de la iglesia. Y allí ellos fueron a conquistar nuevas tierras, a abrir nuevas fronteras, nuevas cosas. Entonces, esos mensajeros que dicen ahí llevaban 7 mensajes. Pero esos 7 mensajes no son solamente de la iglesia de Sardis, sino son todos los mensajes de la verdad presente. Yo le había enseñado que era la verdad presente. Es que la verdad presente se le dice en la Biblia a las cosas que ya el Señor había anunciado antes, y en el momento que van a ocurrir manda un mensajero que hable sobre el suceso para que todo el mundo sepa que ya se va a cumplir. O sea, es el de la verdad presente, el mensajero de la verdad presente es el que anuncia que ya la cosa está allí y que se va a dar, ¿verdad? Entonces, como Juan el Bautista cuando Jesús venía, con todos los profetas se había dicho que Jesús vendría y cómo vendría y todo lo demás, y con Juan el Bautista se confirmó: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo que él dijo: no soy digno de quitarle la sandalia, esto y lo otro. Bueno, eso, ¿verdad? Esa verdad presente son 7 mensajes, que son los 7 espíritus de Dios. Y allí donde se cumple lo que está en Apocalipsis 5, donde dice que, vamos a leerlo si es posible, vamos a leerlo, porque la idea es leerlo siempre, ¿verdad? Apocalipsis, en el capítulo 5, por ahí como en el versículo 8 o 7, vamos a ver, capítulo 5 de Apocalipsis, versículo, todo lo que se explica en Apocalipsis está en Apocalipsis. No hay que ir a otros libros para explicar Apocalipsis, porque Apocalipsis es un libro revelado y todo está allí en el mismo Apocalipsis. Vamos a ver qué era. Aquí, vamos a ver aquí en el 6, capítulo 5, versículo 6 de Apocalipsis. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Si vieron ya que esos 7 espíritus de Dios, que son los ojos del cordero, son los que son enviados por toda la tierra. En la iglesia de Sardis se cumple como el apogeo de ese asunto, de que los 7 espíritus de Dios, o sea, los 7 mensajes de la verdad presente, o sea, el mensaje completo. Cuando se habla de 7 aquí, primero son 7 mensajes, cada uno una verdad presente en cada periodo de las 7 iglesias. Pero aquí en Sardis se va a dar el evangelio completo, porque ahí ya la Biblia está completa. Cuando Martín Lutero comenzó a imprimir la Biblia, que salió la imprenta, y el rey Carlos V le ayudó a imprimir la Biblia, entonces ya la Biblia estaba con los 66 libros, la Biblia protestante, porque la Biblia católica tenía 80 libros, tenía los 66 más 14 apócrifos. Después se comprobó en algunos concilios en que esos 14 no eran, que eran 7 nada más, entonces quedó con 73 libros. Pero esos 73 libros después fueron revisados nuevamente en varias revisiones. Una de ellas está en la Nácar y Coluña, y la otra ya así en Cipriano Valera y Casiodoro de Reina, cuando sale la Biblia verdaderamente protestante, como quien dice, aunque la de King James es la Biblia más protestante que hay, pero esa es la de Rey Jacobo o King James, ¿verdad? En inglés. Pero también está
la Biblia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que la sacaron las sociedades bíblicas, que en realidad el mayor accionista de las sociedades bíblicas eran los católicos, era el catolicismo. Sin embargo, se vendía así como Biblia protestante, y todos los protestantes y evangélicos compran esa Biblia, porque dicen que es la Biblia de los protestantes, pero realmente esa no es la Biblia de los protestantes. La verdadera Biblia protestante es la de King James. Ok, pero bueno, eso es otro tema. Vamos a centrarnos en lo que estamos. Dice que aquí los 7 ojos del Cordero son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Miren que hay varias cosas que dicen los 7 días. En el primer capítulo decíamos que habían 7 lámparas frente al trono, que eran los 7 espíritus de Dios. Allí simbolizan una cosa los 7 espíritus de Dios cuando están frente al trono convertidos en lámparas. Eso es otra cosa y ya yo lo había explicado en el 1. Después más tarde lo voy a explicar también. Después vimos en la iglesia de Sardis, que es la que estamos estudiando, que iban amarrados a las 7 estrellas, o sea, a los mensajeros, y que por lo tanto eran mensajes, y por ser mensajes se refería a lo mismo de los 7 espíritus, de los 7 ojos del Cordero, que eran los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Allí en Sardis se da el apogeo de esto. Ok, entonces vamos de nuevo a Sardis. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre que vive y estás muerto. ¿Por qué dice que tiene nombre que vive y estás muerto? Porque en el protestantismo la figura predominante y estelar de Jesús es Jesús. El nombre de Jesús se eleva, porque antes el nombre de Jesús estaba ahí como quien quiere y se hablaba nada más del nombre del Padre. Pero ahora con los protestantes Jesús toma un protagonismo increíble, y entonces dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto, porque se estaba comenzando a morir, porque se estaba volviendo la iglesia hipócrita. ¿Por qué hubo hipocresía en la iglesia de Sardis? Porque mucho, para salvar su vida, porque había una persecución grandísima, porque se odiaba a los protestantes y se hablaba mal de los protestantes. Y si una persona era protestante, iba a un trabajo, a lo que fuera, y no se lo daban por ser protestante, porque la iglesia católica los hizo ver abominables, los presentó como abominables, como desertores, como traicioneros, como personas que apostataban de la iglesia, ¿me entiendes? Entonces los hacía ver así. Y ellos, muchos de ellos actuaban con hipocresía y muchos no se atrevían a decir que eran protestantes, porque les daba pena que supieran que eran protestantes, y se estaban volviendo hipócritas a la iglesia. Entonces él dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, ellos cumplían los mandamientos y todo, pero no eran sinceros. Ok. Aquí dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. A eso se está refiriendo todas las tesis que sacó el protestantismo a través de Lutero, y que esas cosas eran de mucho valor y ellos las estaban dejando perder. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, refiriéndose a su venida. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. O sea, entre esos protestantes habían unos que eran dignos, que eran capaces de dar su vida, y entre esos protestantes habían unos que guardaban los mandamientos perfectamente, y esos se les dice que estaban vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas. Quiere decir que tendrán la justicia de Cristo, y que serán justificados con el bautismo y la justicia de Cristo, para poder ellos estar bien delante de Dios. Y ese bautismo y esa firmeza delante de Dios se la daba el conocimiento verdadero de las Sagradas Escrituras, que ahora sí estaban bien, enseñadas, porque no tenían los dogmas católicos ni las cantidades de cosas que las encíclicas papales y los santos habían agregado a esas cosas, ¿verdad? Entonces, el que
cuando digo santo me refiero a los santos de la Iglesia Católica, que no son realmente santos, sino que ellos los canonizaban a los que tenían más influencia o más dinero. Ejemplo, San Ignacio de Loyola no era un hombre santo, al contrario, él dominaba a lo que eran los jesuitas, era el líder de los jesuitas y era quien más protagonizaba asesinatos y de todo, de los protestantes. Entonces uno de los perseguidores más grandes, entonces no eran santos realmente, pero los canonizaban porque pagaban indulgencia y de todo para ser canonizados. Entonces aquí dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Por qué el Señor habla aquí? Porque el Señor siempre ha dicho que la tibieza no es con Él. O eres frío o eres caliente, pero no puede ser tibio. Aunque estas frases se dan para la iglesia de la Odisea, aquí en Sardis el Señor le está dando a entender más o menos lo mismo. Porque dice, como no estás completamente sincero, sino que eres hipócrita, entonces yo voy a borrarte del libro de la vida y no voy a confesarte. Pero si estás firme, te confesaré delante de mi Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con eso siempre terminan las iglesias. Y aquí terminamos la iglesia de Sardis. Que Dios les bendiga.